Todos estamos de acuerdo, no eres bienvenida en la fiesta de cumpleaños de tu padre, dijo mi madre con una sonrisa sarcástica. Bueno saberlo, respondí, transferí los $56.300 del fondo de vacaciones familiares a mi cuenta y cancelé el viaje que había reservado para papá. A la mañana siguiente, tenía 18 llamadas perdidas, y un mensaje de mi hermano que lo cambió todo. Viaje cancelado. Soy Charlotte, tengo 28 años, y siempre he sido la niña de papá. El cumpleaños número 60 de mi padre, Richard, se suponía que iba a ser especial. Había pasado 2 años ahorrando para un viaje familiar a Italia, su hogar ancestral. Pero, cuando llegué a casa de mis padres ese martes, las palabras de mi madre, Eleanor, me hirieron más que cualquier cuchillo. Todos estamos de acuerdo, no eres bienvenida en la fiesta de cumpleaños de tu padre, dijo, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Poco sabía ella que su crueldad desencadenaría una cadena de reacciones que nadie vio venir. Si estás viendo esto, por favor, dale a me gusta y suscríbete, y hazme saber desde dónde me estás viendo. Confía en mí, lo que sucede a continuación te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la lealtad familiar. Al crecer en Denver, siempre me sentí como una extraña en mi propia familia. Aunque mi carrera como asesora financiera me llevó finalmente a Chicago, mi conexión con mi padre siguió siendo mi lazo familiar más fuerte. Richard Miller era el tipo de padre que nunca se perdía un partido de softball, que me enseñó a cambiar una llanta antes de que pudiera conducir y que me ponía notas de aliento en mi lonchera durante toda la escuela intermedia. Él era mi roca, firme, confiable y amoroso, en una dinámica familiar que a menudo se sentía como arenas movedizas. Mi madre, Eleanor, era una historia diferente. Desde mis primeros recuerdos, mantuvo una fría distancia conmigo, mientras derrochaba atención en mi hermano mayor, Michael. Las fotos familiares lo cuentan todo, Michael y mamá, cogidos del brazo y sonriendo, mientras papá y yo nos manteníamos ligeramente apartados. No es que fuera cruel, al menos no de forma evidente. Era más sutil, los cumpleaños olvidados, los logros desestimados, la constante comparación con mi hermano, que siempre parecía más exitoso. ¿Por qué no puede ser más como Michael? Se convirtió en la banda sonora de mi infancia. Michael, 4 años mayor y aparentemente perfecto en todos los sentidos, destacaba en los deportes, traía a casa sobresalientes y, de alguna manera, siempre lograba cumplir con los estándares imposibles de nuestra madre. Lo intenté, Dios sabe que lo intenté, pero mi mejor esfuerzo nunca fue suficiente para Eleanor Miller. Cuando me gradué de Northwestern con mi título en finanzas y conseguí mi primer trabajo en Meridian Financial Group, la respuesta de mamá fue predecible: «Qué bien, cariño. ¿Oíste que Michael acaba de convertirse en socio de su bufete de abogados?» Siempre la comparación, siempre quedándome corta. El año pasado, todo cambió cuando papá sufrió un ataque cardíaco menor. Inmediatamente pedí permiso en el trabajo y volé a casa, pasando 3 semanas ayudándole con su recuperación. Mamá se resintió de mi presencia, haciendo comentarios punzantes sobre cómo estaba alterando su rutina. Pero las sonrisas agradecidas de papá valieron cada pulla. Durante esas semanas, viendo cómo la mortalidad de papá se hacía de repente real, me hice una promesa a mí misma: haría que su 60 cumpleaños fuera verdaderamente especial. Trabajar como asesora financiera senior tenía sus ventajas, principalmente un salario que me permitía ahorrar agresivamente. Durante 2 años, guardé fondos específicamente para la sorpresa de cumpleaños de papá. Para abril de este año, había acumulado exactamente $56.300 para lo que imaginaba como el viaje familiar perfecto a Italia. Papá siempre había hablado de visitar el pueblo de su abuelo en la Toscana, rastreando las raíces de la familia Miller hasta su nombre original, Falco. Esta sería su oportunidad. Cuando propuse la idea por primera vez, durante una cena familiar hace 6 meses, las respuestas parecieron positivas. Los ojos de papá se iluminaron como los de un niño en la mañana de Navidad. ¿Toscana? ¿De verdad? ¿Harías eso por mí? Su entusiasmo fue toda la confirmación que necesitaba. Michael asintió con aprecio, y su esposa Jessica comentó sobre los viñedos italianos que siempre había querido visitar. Incluso mamá pareció cautelosamente receptiva, haciendo preguntas prácticas sobre el momento y el alojamiento. Salí de esa cena sintiéndome esperanzada, planeando ya mentalmente la aventura italiana perfecta de 10 días.
mirando hacia atrás, debería haber notado las señales de advertencia, la forma en que la sonrisa de mamá no le llegaba a los ojos cuando hablábamos del viaje, el cambio sutil en el tono de Michael cuando me preguntó cómo podía permitirme un regalo tan extravagante, la creciente frecuencia con la que mamá accidentalmente programaba otros eventos cada vez que intentaba hablar de los detalles del viaje. Oh, olvidé que venías a hablar de Italia hoy, decía, haciendo pasar a sus miembros del club de bridge mientras yo llegaba con folletos de viaje. Podemos charlar en otro momento. Ese otro momento nunca parecía materializarse. Pero yo seguía siendo optimista. Esto era para papá, después de todo. Seguramente todos se convencerían una vez que vieran lo mucho que significaba para él. Qué ingenua era. Para febrero, con el cumpleaños de papá en junio acercándose, me tomé 2 semanas libres en el trabajo para finalizar los detalles del viaje. Mi apartamento se transformó en el centro de planificación del viaje, con mapas de la Toscana pegados en las paredes y libros de frases italianas apilados en cada superficie. Había pasado innumerables noches investigando la ubicación perfecta, decidiéndome finalmente por una villa en Montepulciano con suficientes habitaciones para toda la familia y vistas impresionantes de los viñedos circundantes. Los ancianos propietarios de la propiedad, la familia Lombardi, se alegraron de escuchar sobre las raíces italianas de nuestra familia y prometieron una cata de vinos personal de su pequeña producción de viñedos. A su padre le encantará aquí, me aseguró la signora Lombardi durante nuestra videollamada. Lo damos la bienvenida a casa, a su tierra ancestral. Esas palabras me hicieron llorar. Esto era exactamente lo que quería para papá. Una conexión con su herencia, una oportunidad de caminar por las mismas calles que su abuelo había caminado hace un siglo. Incluso logré localizar a parientes lejanos que aún vivían en la zona, primos, varias veces lejanos, la familia Rossi, que compartían nuestro apellido ancestral y aún mantenían el olivar original de la familia. Enviaron fotografías de antiguos registros familiares que mencionaban el nombre de mi tatarabuelo antes de que emigrara a América. Imaginé la cara de papá cuando los conociera, cuando tuviera esos registros en sus manos, cuando probara el aceite de oliva producido por árboles que sus antepasados habían plantado. Cada detalle que conseguía sentía como otro regalo que podía darle. Investigué clases de cocina donde podríamos aprender a hacer pasta tradicional, organicé un recorrido privado por el centro medieval de Siena e incluso reservé una excursión de un día a Florencia para ver el arte que papá siempre había admirado desde lejos. Cada correo electrónico de confirmación se sentía como otra pieza de un rompecabezas perfecto que encajaba. Mientras mi entusiasmo crecía, el de mi familia parecía disminuir. Mamá comenzó a sugerir celebraciones alternativas durante nuestras llamadas telefónicas semanales. Tu padre podría preferir algo simple, dijo una noche. Ya sabes cómo se agobia con demasiada alaraca. Esto, de la mujer que se había organizado elaboradas fiestas de cumpleaños durante décadas. Papá supuestamente se agobiaba con un viaje a Italia, pero mamá no se agobiaba con las fiestas de jardín de 100 invitados que se organizaba cada mayo. Cada vez era más difícil contactar a Michael. Mis mensajes de texto sobre las opciones de vuelo quedaban sin respuesta durante días. Cuando respondía, sus respuestas eran, en el mejor de los casos, perfunctorias. Lo que te parezca mejor, me enviaba por mensaje, sin involucrarse en ningún detalle específico. Jessica, siempre la pacificadora, ocasionalmente se comunicaba con un vago aliento, pero ofrecía poca información práctica. Estoy segura de que lo que planees será encantador, se convirtió en su respuesta estándar. Solo papá mantuvo un entusiasmo genuino, haciendo preguntas sobre nuestro itinerario y practicando frases en italiano con encantadora ineptitud. Vivo voglio bene, signora, me saludaba, su acento americano destrozando las vocales, pero sus ojos brillando de anticipación. 3 meses antes del viaje, mamá me invitó a cenar un domingo. Llegué con regalos, una guía para papá y café italiano para todos. La atmósfera se sintió extraña desde el momento en que entré. Michael y Jessica ya estaban allí, apiñados en una conversación con mamá que se detuvo abruptamente cuando entré en la habitación. Estábamos discutiendo planes para el verano, dijo mamá, sin mirarme a los ojos. Durante toda la cena, cada vez que mencionaba Italia, la conversación cambiaba misteriosamente. Papá comenzaba a hacer preguntas, solo para ser interrumpido por mamá ofreciendo más papas o por Michael recordando de repente anécdotas del trabajo que no podían esperar. Se sentía coordinado, esta redirección conversacional, pero me convencí de que estaba siendo paranoica. Después del postre,
salí al pasillo para atender una llamada de mi jefe. Al terminar, oí a mamá y Michael en la cocina, sus voces lo suficientemente altas como para que las escuchara. Se ha apoderado completamente de su cumpleaños, decía mamá, como si ella fuera la única que sabe lo que quiere Richard. Lo sé, respondió Michael. Siempre ha sido así. Charlotte y papá en su propio mundo. Necesitamos hacer algo antes de que ella finalice todo. Tu padre merece una celebración adecuada, no un viaje agotador a su edad. Sus palabras me paralizaron. La desestimación en sus tonos, el resentimiento. ¿Así veían mi regalo? ¿Como un intento egoísta de monopolizar a papá? Conduje a casa esa noche con un nudo en el estómago, cuestionándolo todo. ¿Estaba forzando este viaje por papá o por mí misma? ¿Estaba ignorando lo que él realmente quería? Cuando papá llamó a la mañana siguiente, específicamente para preguntar sobre la clase de cocina que había mencionado, su genuino entusiasmo me tranquilizó. Esto no se trataba de mí contra ellos. Se trataba de darle a papá un sueño que había mantenido durante décadas. Con renovada determinación, continué planificando, pero la corriente de resistencia de mamá y Michael se hizo más fuerte. Cada interacción familiar se volvía cada vez más tensa, con comentarios pasivo-agresivos que evolucionaban hacia una oposición más directa. Papá podría estar diciendo que sí para no herir tus sentimientos, sugirió Michael durante una rara conversación telefónica. Sabes que odia decepcionar a la gente. La insinuación hirió, que de alguna manera yo no podía saber cuando mi propio padre estaba siendo sincero, que lo estaba obligando a un viaje que secretamente temía. Lo que más dolía era cómo subestimaban a papá en el proceso, tratándolo como a un niño que no podía tomar sus propias decisiones. Mi padre de 60 años, que aún trabajaba a tiempo completo como profesor de ingeniería, de repente necesitaba protección de la carga de unas vacaciones familiares. La tensión se acumulaba como presión en un recipiente sellado, sin válvula de escape a la vista. Algo tenía que ceder. A principios de marzo, con los billetes de avión a punto de ser finalizados, mamá me envió un mensaje de texto pidiéndome que fuera a casa para hablar de los planes de cumpleaños. Por fin, pensé. Progreso. Quizás han aceptado que el viaje se va a hacer y quieren aportar ideas. Llegué a la casa suburbana de mis padres un jueves por la tarde, notando el Audi de Michael en la entrada. Normalmente, él me enviaría un mensaje de texto cuando fuera a visitarme desde su parte de la ciudad. Otra pequeña señal de que algo andaba mal. La familiar casa de estilo rancho se veía igual que siempre, pero algo se sentía diferente mientras caminaba por el sendero de piedra hacia la puerta principal. Adentro, encontré a mamá, Michael y Jessica sentados en la sala de estar, una reunión familiar improvisada ya en curso. Su conversación se detuvo abruptamente cuando entré, como un programa de televisión en pausa a mitad de escena. El silencio se sintió deliberado. Pesado. ¿Dónde está papá?, pregunté, notando su ausencia. Liga de golf de los jueves, respondió mamá. Pensamos que sería mejor hablar sin el primero. Primera bandera roja. Me senté al borde del sofá, sintiéndome de repente como una solicitante de empleo en lugar de un miembro de la familia. Mamá se sentó anormalmente recta en su sillón, con las manos cruzadas en su regazo, como si se preparara para recitar líneas ensayadas. Hemos estado pensando en tus planes de cumpleaños para tu padre, comenzó, enfatizando el lutus de una manera que inmediatamente me puso nerviosa. Aunque la idea del viaje es interesante, creemos que algo local sería más apropiado. Más apropiado, repetí, las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. Sí, saltó Michael, con el modo abogado activado. Lo hemos discutido ampliamente, y una celebración local tiene más sentido para todos. Para todos excepto para papá, le repliqué. Él está emocionado con Italia. Jessica se removió incómoda en el sofá, examinando su manicura con repentino interés. Tu padre está siendo educado, dijo mamá con desdén. A su edad, un viaje transatlántico sería agotador. Estamos pensando en organizar una fiesta en el jardín aquí, en su lugar. Familiares, amigos, colegas, gente que realmente le importa. La implicación de que yo, de alguna manera, no encajaba en esa categoría no se me escapó. Ya he puesto los depósitos para el alojamiento, expliqué, tratando de mantener la voz tranquila. La villa, los tours, todo. Papá ha estado practicando italiano durante meses.
Las preocupaciones financieras no deben dictar lo que es mejor para papá, dijo Michael, su tono condescendiente. Si te preocupa perder dinero en los depósitos, estoy seguro de que podemos arreglar algo. La insinuación de que mis preocupaciones eran meramente financieras, en lugar de sobre los deseos de papá, me invadió de ira. 2 años de cuidadosos ahorros y planificación descartados en una sola frase. Esto no es por dinero, insistí. Es por lo que papá quiere. ¿Alguno de ustedes le ha preguntado realmente? Sabemos lo que es mejor para tu padre, dijo mamá con firmeza. Cumplirá 60 años, no 16. No necesita el estrés de un viaje internacional. Tiene 60, no 90, le repliqué. Está sano, activo y me dijo específicamente que este viaje sería un sueño hecho realidad. Durante la siguiente hora, hablamos en círculos. O, más bien, ellos presentaron un frente unido mientras yo intentaba desesperadamente comprender lo que estaba sucediendo. Cada argumento que presentaba era contrarrestado con vagas preocupaciones sobre las preferencias de papá, su salud, la impracticabilidad del viaje. Ni una sola vez alguien reconoció su expreso entusiasmo por el viaje. Lleguemos a un compromiso, sugerí finalmente, el agotamiento comenzando a hacerse notar. ¿Qué tal si hacemos ambas cosas? Una fiesta aquí antes de irnos, y luego el viaje solo para la familia más cercana. La mirada que intercambiaron mamá y Michael fue elocuente. No tenían intención de transigir. Lo pensaremos, concedió mamá, aunque su tono sugería lo contrario. Deberíamos incluir a tu padre en la próxima discusión. Me fui sintiéndome desorientada, como si hubiera entrado en una obra de teatro a mitad y no supiera mis líneas. En el camino de entrada, Michael me alcanzó. Char, dijo, usando mi apodo de la infancia por primera vez en años. Intenta ver esto desde la perspectiva de mamá. Ella quiere organizar el cumpleaños importante de papá. Es importante para ella. Y Italia es importante para papá, respondí. ¿Por qué su uno pesa más que el suyo? Michael suspiró, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. Solo considera la idea de la fiesta, ¿de acuerdo? Por la armonía familiar. Asentí sin compromiso y me fui a casa, tratando de entender lo que acababa de suceder. Había, de alguna manera, pasado por alto años de papá expresando un odio secreto por viajar. ¿Había alguna preocupación de salud que nadie compartía conmigo? Nada cuadraba. Esa noche, llamé directamente a papá. Algo que rara vez hacía. Nuestras conversaciones solían ocurrir cuando yo llamaba al teléfono de casa y él contestaba, o durante mis visitas a casa. Las llamadas uno a uno no eran nuestra norma, lo que hacía que esta fuera significativa. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, inmediatamente preocupado por la llamada inusual. Solo estoy preguntando sobre los planes de Italia, dije con cuidado. ¿Todavía estás emocionado con el viaje? Su voz se animó de inmediato. ¿Estás bromeando? Llevo meses aburriendo a mis colegas con datos sobre la Toscana. El profesor Jones de Ingeniería amenaza con mudarse de oficina si le muestro una foto más de viñedos italianos. El genuino entusiasmo en su voz confirmó lo que ya sabía, no era un caso de que papá fuera educado. Esto era algo que él realmente quería. Algunas personas parecen pensar que podría ser demasiado para ti, me aventuré a decir. Demasiado. Se rió. Charlotte, subo las escaleras del campus 20 veces al día. Mi médico dice que estoy en mejor forma que la mayoría de los de 40 años. ¿Quién piensa que Italia sería demasiado? Dudé, reacia a crear drama familiar. Solo preocupaciones que he oído. Bueno, dile a quien esté preocupado que este viejo puede con un poco de pasta y vino en el campo italiano. Charlamos un poco más antes de colgar, su entusiasmo reforzó mi determinación. El viaje se haría, independientemente de la misteriosa resistencia familiar. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mamá, lo hemos discutido más a fondo. El plan de la fiesta local avanza. Podemos hablar de tu idea de viaje, más tarde. Tu idea de viaje, como si Italia se hubiera reducido a mi fantasía personal, en lugar del sueño de toda la vida de papá. Intenté llamarla varias veces durante los días siguientes, pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Los mensajes de texto recibían respuestas breves y sin compromiso.
El tratamiento silencioso, la táctica favorita de mamá cuando no se salía con la suya. Una semana de silencio siguió, durante la cual vacilé entre la ira y la autoduda. ¿Estaba siendo terca, perdiéndome algo crucial? Contacté a papá de nuevo, pero sus respuestas fueron de repente vagas y distraídas. Algo había cambiado. Con la fecha límite para el pago final de la villa acercándose, necesitaba claridad. Lo que obtuve en su lugar fue el principio del fin. Después de una semana de llamadas sin respuesta y mensajes de texto vagos, decidí pasar por casa de mis padres sin previo aviso. Era un sábado por la tarde a finales de marzo, el tipo de día de principios de primavera que anticipa el calor del verano antes de volver a sumergirse en el frío invernal. Traje pasteles italianos de una panadería local, una ofrenda de paz y un sutil recordatorio del propósito del viaje. Al girar en la calle de mis padres, noté inmediatamente algo inusual. Había coches aparcados a ambos lados de la carretera, normalmente tranquila. Se me apretó el estómago al reconocer el Volvo de mi tía Sandra, la camioneta de mi tío David y al menos una docena de otros vehículos pertenecientes a familiares lejanos y amigos de la familia. Aparqué a una manzana de distancia y caminé lentamente hacia la casa, con la caja de pasteles apretada en mis manos cada vez más sudorosas. A través de las grandes ventanas delanteras, pude ver movimiento, gente deambulando por la sala de estar, reunida en grupos de conversación. Nadie me había mencionado una reunión familiar. Por un momento, consideré irme. Lo que sea que estuviera sucediendo dentro, claramente no había sido invitada. Pero la idea de huir hizo que algo se endureciera dentro de mí. Esta también era mi familia. Merecía respuestas. Llamé a la puerta principal en lugar de usar mi llave, sintiéndome de repente como una visitante en lugar de una hija. Mi prima Amy la abrió, su sonrisa vaciló cuando me vio. Charlotte. No sabía que venías. Aparentemente no, dije, manteniendo mi voz neutral mientras pasaba junto a ella hacia la entrada. La sala de estar y el comedor se habían transformado en el centro de la fiesta. Una gran pancarta que decía la gran fiesta del 60 cumpleaños de Richard, 15 de junio, se extendía por una pared. Mi tía Sandra estaba en una escalera colgando decoraciones, mientras mi tío discutía opciones de catering con una mujer que no reconocía. Brenda, la amiga de mamá, estaba rellenando sobres en la mesa del comedor, invitaciones, me di cuenta con un sentimiento de hundimiento. Mi madre salió de la cocina con una bandeja de tazas de café, deteniéndose a mitad de paso cuando me vio. La expresión que cruzó su rostro no era de culpa, ni siquiera de sorpresa, era de fastidio. Charlotte, dijo secamente. No te esperábamos. Claramente, respondí, tratando de mantener la voz firme a pesar del dolor que florecía en mi pecho. ¿Qué es todo esto? Comité de planificación de fiestas, dijo, como si fuera obvio. Para el cumpleaños de tu padre. Miré alrededor del comité, que aparentemente incluía a todos los miembros de la familia excepto a mí. Incluso mi primo lejano Mark de Albuquerque, de alguna manera, había pasado el corte. Están planeando una fiesta sin mí. Varios parientes miraron incómodos en mi dirección antes de interesarse intensamente en sus tazas de café o teléfonos. Mamá dejó su bandeja e hizo un gesto hacia la cocina. Hablemos en privado. La seguí, consciente de los susurros que surgieron detrás de nosotras. La cocina era un desastre de muestras de pasteles y menús de catering, evidencia de una extensa planificación que, claramente, había estado en marcha desde hacía algún tiempo. ¿Por qué no me incluyeron en esto?, pregunté, manteniendo la voz baja a pesar de la ira que crecía dentro de mí. Mamá se afanó en reorganizar las muestras de postres en un plato. No pensamos que te interesaría, dados tus planes alternativos. ¿Mis planes alternativos? ¿Te refieres al viaje por el que papá ha estado emocionado durante meses? El viaje para el que he estado ahorrando durante más de 2 años para hacerlo posible. Tu padre ha aceptado que una celebración local tiene más sentido, dijo ella con desdén. Él entiende que a su edad, los viajes internacionales son poco prácticos. ¿Te lo dijo él, o se lo dijiste tú?, la desafié. Sus ojos se entrecerraron. Siempre crees que sabes lo que es mejor para todos, ¿verdad, Charlotte? Siempre tratando de ser la heroína, la hija perfecta. El repentino veneno en su voz me sobresaltó. Esto no era solo una fiesta de cumpleaños o un viaje. Esto era algo más profundo, algo que había estado pudriéndose durante años.
Esto no es sobre mí, insistí. Se trata del cumpleaños de papá y de lo que le haría feliz. Lo que le haría feliz es tener a todos sus seres queridos juntos, no ser arrastrado por el mundo en un viaje caro que nunca pedimos. El viaje siempre fue opcional para todos los demás, dije, la frustración aumentando. Si no querías ir, solo tenías que decirlo. Pero papá quiere ir, y es su cumpleaños lo que estamos celebrando. Mamá golpeó la mano en la encimera, haciendo que las muestras de pastel saltaran. ¿Por qué no puedes aceptar que la decisión ya está tomada? Vamos a hacer una fiesta aquí. Eso es lo que va a pasar. ¿Y qué pasa con Italia? No hay Italia, Charlotte. No va a suceder. Su voz se había elevado lo suficiente como para que las conversaciones en la habitación de al lado se detuvieran. En el incómodo silencio que siguió, sentí docenas de ojos fijos en la puerta de la cocina. ¿Sabes qué?, dije en voz baja. Déjame hablar con papá. ¿Dónde está? Un destello de algo, culpa, preocupación, cruzó su rostro. No está aquí. ¿Dónde está? Ha salido a hacer recados, dijo demasiado rápido. Volverá más tarde. Saqué mi teléfono y lo llamé. El familiar tono de llamada resonó en algún lugar de la casa, el estudio, si tenía que adivinar. La cara de mamá se tensó. Olvidó su teléfono, dijo débilmente. Ese fue el momento en que supe con absoluta certeza que me estaban mintiendo, sistemática y deliberadamente. Mi padre nunca iba a ninguna parte sin su teléfono. Después de su susto cardíaco, se había convertido en una medida de seguridad en la que todos insistíamos. Creo que lo esperaré, dije, sacando una silla en la isla de la cocina. El pánico cruzó el rostro de mamá. Eso no es necesario. Estamos bastante ocupados aquí, como puedes ver. No me iré hasta que hable con papá. Me senté en silencio mientras mamá revoloteaba por la cocina, claramente nerviosa por mi presencia. Después de unos 15 minutos incómodos, Michael apareció en la puerta, obviamente enviado como refuerzo. Char, dijo con una forzada despreocupación. No esperaba verte hoy. Aparentemente nadie lo esperaba, respondí fríamente. Qué curioso cómo funciona eso. Escucha, dijo, bajando la voz mientras tomaba asiento a mi lado. Esto no es personal. Simplemente pensamos que sería más fácil planificar las cosas por separado, dadas las diferencias de opinión. Diferencias de opinión, repetí incrédula. ¿Te refieres al hecho de que realmente consideré lo que papá quiere para su cumpleaños? La expresión de Michael se endureció. Siempre haces esto. Actúas como si fueras la única que realmente conoce a papá, la única que realmente se preocupa por él. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que su cumpleaños debería reflejar sus deseos, no los de los demás. ¿Y crees que un viaje de 10 días a Italia es lo que quiere un hombre de 60 años? ¿Ser arrastrado por países extranjeros cuando podría estar celebrando con amigos y familiares en casa? Sí, de hecho. Eso es exactamente lo que me dijo que quiere. Nuestras voces se habían elevado de nuevo, atrayendo la atención de la otra habitación. Mamá se interpuso entre nosotros, su rostro una máscara de ira contenida. Ya basta, siseó. Estás arruinando todo, como de costumbre. Algo dentro de mí se rompió. Años de ser la extraña en la familia, de que mis sentimientos fueran desestimados, de ser tratada como un último recurso, todo culminó en este momento de claridad cristalina. Como de costumbre, repetí, poniéndome de pie. ¿Sabes qué? Quiero saber exactamente qué está pasando aquí. ¿Por qué se me excluye de la planificación del cumpleaños de papá? ¿Por qué todos actúan como si hubiera cometido una ofensa terrible al intentar darle un regalo significativo? ¿Qué está pasando exactamente aquí? La cocina se había llenado de curiosos, tías, tíos, primos, todos observando el drama que se desarrollaba con incómoda fascinación. Mamá los miró a la cara, luego volvió a mirarme, algo cambió en su expresión. La máscara de cortesía se cayó, revelando algo feo debajo. ¿Quieres saber qué está pasando?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Bien. Todos estamos de acuerdo, no eres bienvenida en la fiesta de cumpleaños de tu padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Varios parientes jadearon.
Alguien, tía Sandra, creo, murmuró Eleanor, con desaprobación conmocionada. Pero fue la sonrisa sarcástica que apareció en el rostro de mi madre lo que realmente rompió algo dentro de mí. La satisfacción de sus labios al decir finalmente en voz alta lo que aparentemente había estado pensando durante semanas, quizás años. La miré fijamente, a esta mujer que me había dado a luz, tratando de reconciliar su crueldad con el concepto de amor maternal que siempre había esperado, pero nunca había experimentado del todo. Bueno saberlo, dije finalmente, mi voz extrañamente tranquila incluso para mis propios oídos. Sin decir una palabra más, salí de la cocina, atravesé la sala llena de parientes que me miraban fijamente, y salí por la puerta principal. Nadie intentó detenerme. Nadie me llamó. El silencio fue suficiente confirmación. Esto no era solo obra de mamá. De alguna manera, me había convertido en la paria de la familia, y nadie estaba dispuesto a defenderme. En mi coche, con las manos temblorosas sobre el volante, hice 3 llamadas telefónicas en rápida sucesión. Primero, a los propietarios de la villa en Montepulciano, cancelando nuestra reserva. Segundo, a la agencia de viajes que gestionaba nuestros vuelos y tours, cancelando todo. Tercero, a mi banco, transfiriendo los $56.300 del fondo de vacaciones a mi cuenta personal de ahorros. Con cada cancelación, cada transferencia, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. El sueño que había tenido para papá estaba muriendo, pero algo más estaban haciendo, la comprensión de que merecía algo mejor que esto, mejor que ser el chivo expiatorio de la familia. Mientras me alejaba de la casa de mi infancia, envié un último mensaje de texto a mi padre: te quiero, papá. Siento no poder estar en tu celebración de cumpleaños. Espero que algún día entiendas por qué. Luego bloqueé todos los números, el de mamá, Michael, Jessica, todos los familiares lejanos que habían permanecido en silencio complicidad. Todos, excepto papá. Su línea siempre permanecería abierta. El sueño de Italia había terminado. La fantasía de la sanación familiar se hizo añicos. Pero, por doloroso que fuera este momento, no podía haber imaginado cuán completamente todo cambiaría. A la mañana siguiente, mi apartamento nunca se había sentido tan vacío. Siempre me había enorgullecido de su estética minimalista, líneas limpias, colores neutros, muebles cuidadosamente seleccionados. Pero esa noche, se sintió como una habitación de hotel, impersonal y fría. Me moví por el espacio como un fantasma, realizando los movimientos de la existencia sin habitar completamente mi cuerpo. En la cocina, descorché una botella de Chianti italiano que había estado guardando para una celebración previa al viaje. Poético, beberlo sola la noche en que cancelé todo. El rico líquido rojo giraba en mi copa como sangre, como todos los lazos familiares rotos en una sola tarde. En algún momento, me encontré sentada en mi balcón, observando el horizonte de Chicago centellear contra el cielo que se oscurecía. A 12 pisos de altura, el ruido de la ciudad estaba amortiguado, creando la ilusión de soledad en una metrópolis de millones. Mi teléfono permanecía boca abajo en la mesita de café del interior. No podía soportar ver las notificaciones que podrían estar acumulándose o, peor aún, la ausencia de ellas. El timbre sonó a las 9:30, sacándome de mi trance. A través de la mirilla, vi a Sara, mi mejor amiga desde la universidad, sosteniendo una bolsa de papel que tintineaba con el inconfundible sonido de botellas. Traje refuerzos, dijo cuando abrí la puerta, sacando vino, chocolate y helado. Tu mensaje sonaba apocalíptico. ¿Qué pasó? Durante las siguientes 2 horas, lo solté todo, los meses de planificación, la creciente resistencia, la emboscada en la planificación de la fiesta y, finalmente, la devastadora declaración de mi madre. Sara escuchó sin interrupción, su expresión pasando de la preocupación a la indignación. Eso es realmente una locura, dijo finalmente, rellenando nuestros vasos. Siempre supe que tu madre era difícil, pero esto es otro nivel. Lo peor es que papá ni siquiera lo sabe, dije, el vino aflojando el nudo de emoción en mi pecho. Han estado tomando decisiones sobre su cumpleaños, excluyéndome, todo mientras fingían que es lo que él quiere. ¿Has intentado llamarlo directamente a su teléfono del trabajo? Tal vez, negué con la cabeza. No quiero ponerlo en medio. Si mamá es capaz de este nivel de manipulación, ¿quién sabe qué haría si interfiriera con sus planes? Entonces, ¿ahora qué?, preguntó Sara suavemente.
¿Has cancelado todo? Todo. La villa, los vuelos, los tours privados, la clase de cocina, todo. La realidad me golpeó de nuevo con cada elemento que enumeraba. 2 años de planificación se esfumaron en 3 llamadas telefónicas. Sara guardó silencio por un momento, girando su copa de vino pensativamente. ¿Y si aún fueras? ¿Qué? A Italia. ¿Y si aún fueras, no por el cumpleaños de tu padre, sino por ti misma? La idea me pareció tan extraña, tan egoísta, que casi la descarté de inmediato. Pero algo de ella se me quedó grabado en la mente, una pequeña chispa de posibilidad. No lo sé, dije lentamente. Todo el sentido era darle esta experiencia a papá. Y eso fue increíblemente generoso, afirmó Sara. Pero quizás el universo te está diciendo que hagas algo por ti misma por una vez. ¿Cuándo fue tu última verdadera vacación? Una que no fuera por trabajo u obligaciones familiares. No podía recordarlo. ¿Quizás aquel fin de semana de chicas en Nashville hace 3 años? Incluso aquello se había acortado por una emergencia laboral. Has estado ahorrando durante 2 años, continuó Sara. El dinero está ahí. Claramente necesitas un descanso del drama familiar. ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad para cuidarte por una vez? Tenía razón. El dinero estaba en mi cuenta, liberado de su propósito designado. Ya había pedido tiempo libre en el trabajo. Toda la investigación estaba hecha. Probablemente, sabía más sobre la Toscana que la mayoría de los guías turísticos a estas alturas. Podría hacer un viaje en solitario, musité, la idea arraigando tentativamente. Un itinerario completamente diferente. Centrarme en lo que quiero ver. Sara asintió animadoramente. Exacto. Dormir hasta tarde, beber vino en el almuerzo, coquetear con hombres italianos guapísimos. Hacer lo que te dé la gana sin preocuparte por las necesidades o preferencias de nadie más. Por primera vez desde que salí de la casa de mis padres, sentí un destello de algo más que dolor, una pequeña llama de anticipación, de posibilidad. No mantendría todas las reservas originales, pensé en voz alta. Regiones diferentes, quizás no la villa familiar. Sara tomó mi portátil y lo colocó en la mesa de centro entre nosotras. Busquemos opciones ahora mismo. Nada te compromete a nada, pero vamos a explorar. Durante la siguiente hora, navegamos por hoteles boutique en Florencia, agroturismos rurales en Umbría, apartamentos frente al mar en Cinque Terre. Con cada búsqueda, cada recorrido virtual, la idea se volvió menos teórica, más tangible. Dije finalmente, señalando una torre medieval restaurada en un pequeño pueblo en la cima de una colina. Es completamente diferente a todo lo que había planeado para el viaje familiar. Solo un dormitorio, terraza privada con vistas al valle. Sara sonrió. Resérvalo ahora mismo antes de que lo pienses demasiado. Mi dedo flotaba sobre el botón de reservar ahora, una extraña mezcla de culpa y liberación batallando dentro de mí. ¿Estaba mal ir a Italia si papá no podía? ¿Lo estaba traicionando de alguna manera? Él querría que fueras, dijo Sara suavemente, leyendo mi vacilación. Por todo lo que me has contado sobre tu padre a lo largo de los años, él querría absolutamente que hicieras este viaje por ti misma. Tenía razón. Papá siempre había fomentado mi independencia, mis aventuras. Él había sido quien me ayudó a mudarme a Chicago cuando mamá pensó que estaba demasiado lejos de casa. Había apoyado mi viaje de mochilera en solitario por el noroeste del Pacífico después de la universidad, cuando mamá insistía en que era demasiado peligroso para una mujer joven sola. Con repentina claridad, presioné el botón. Correo electrónico de confirmación recibido. Primer paso concreto para reclamar este viaje como propio. Pasamos otra hora reservando vuelos, directos a Roma, sin escalas, investigando alquileres de coches, lo suficientemente pequeños para las estrechas carreteras italianas, lo suficientemente grandes para mi equipaje, y trazando un itinerario preliminar que era completamente diferente del plan familiar. Para la medianoche, la Operación Italia en solitario estaba oficialmente en marcha. Sara se fue alrededor de la 1 de la madrugada después de arrancarme la promesa de que la mantendría al tanto de todos los acontecimientos. Por primera vez ese día, sentí algo parecido a la paz mientras me preparaba para acostarme. El dolor seguía ahí, el rechazo aún fresco, pero junto a él había una nueva determinación: esta crisis familiar no me definiría.
Reescribiría esta narrativa en mis propios términos. Puse mi teléfono en modo no molestar antes de meterme en la cama, permitiéndome la gracia de un sueño ininterrumpido. Mañana sería tiempo suficiente para lidiar con las consecuencias de la confrontación de hoy. La mañana llegó con una claridad cruda, la luz del sol entrando a raudales por las persianas que había olvidado cerrar. Alcancé automáticamente mi teléfono, luego dudé, preparándome para lo que me esperara. 18 llamadas perdidas, 37 mensajes de texto, 3 mensajes de voz. La mayoría de las llamadas eran de Michael, algunas de mamá y varias de números que no reconocí, probablemente parientes preocupados. Los mensajes de texto iban desde el brusco "llámame inmediatamente", de mamá hasta largos párrafos de tías y primos con los que rara vez hablaba. Los ignoré todos, no lista para enfrentarme. Pero un mensaje de voz me llamó la atención, de Michael, dejado a las 3:17 de la madrugada, ¿qué hacía él llamando a esa hora? Con temor, le di a reproducir y acerqué el teléfono a mi oído. Charlotte, soy yo. ¿Michael? Su voz sonaba extraña, cruda, emocional de una manera que no había escuchado desde que éramos niños. Necesito hablar contigo. Dios, lo he estropeado. Todos lo hemos estropeado. Mamá ha estado mintiendo a todos, incluido papá. Él nunca supo del viaje a Italia que planeaste. Ella le dijo que te negabas a asistir a cualquier celebración de cumpleaños para él. Él ha estado devastado, pensando que no querías ser parte de su cumpleaños. Una larga pausa. El sonido de una respiración temblorosa. Llámame, por favor. Papá merece saber la verdad. Me quedé paralizada, el teléfono apretado entre mis dedos repentinamente fríos, mientras todas las implicaciones de su mensaje calaban hondo. Papá no lo sabía. Todo este tiempo, no tenía ni idea de lo que había estado planeando. En cambio, él creía que lo había abandonado en su cumpleaños tan importante. La traición caló más hondo de lo que podría haber imaginado, no solo manipulación y exclusión, sino un engaño deliberado que dañó mi relación con mi padre, el único vínculo familiar puro e inquebrantable que creía tener. Con manos temblorosas, desbloqueé el número de Michael y le devolví la llamada. Contestó al primer timbre. Charlotte, gracias a Dios. Llevo toda la noche intentando contactarte. Explícame, dije, mi voz apenas reconocible para mis propios oídos. Explícame exactamente qué ha estado pasando. Y él lo hizo. Durante los siguientes 45 minutos, Michael desenmarañó una red de engaño tan intrincada, tan calculada, que apenas podía creer que involucrara a mi propia familia. Mamá había interceptado mis primeros correos electrónicos de planificación a papá, había borrado mensajes de texto que le había enviado sobre el viaje y había tergiversado sistemáticamente mis intenciones a todos. A papá, le dijo que yo estaba demasiado ocupada con el trabajo para asistir a cualquier celebración de cumpleaños. A la familia extensa, sugirió que yo estaba tratando egoístamente de monopolizar a papá con un viaje exclusivo al que nadie más podía permitirse unirse. A Michael y Jessica, me pintó como despectiva de su opinión y controladora de todos los planes de cumpleaños. ¿Por qué?, pregunté, luchando por comprender el nivel de malicia involucrado. ¿Por qué haría esto? El suspiro de Michael llevaba el peso de una dolorosa comprensión. Creo que ella siempre ha estado celosa de tu relación con papá. Ustedes dos siempre han tenido esta conexión que ella nunca pudo tocar. Cuando comenzaste a planear esta experiencia increíble para él, algo que ella nunca podría haber concebido hacer, decidió destruirla en lugar de dejar que sucediera. Terminé. Las piezas encajaban horriblemente. Debería haberla cuestionado más, admitió Michael, su voz cargada de arrepentimiento. Las historias nunca terminaron de encajar, pero era más fácil creerlas que considerar la alternativa. Lo siento mucho, Char. Te fallé como hermano. La disculpa, inesperada y sincera, rompió algo en mi compostura cuidadosamente mantenida. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche fluyeron libremente. ¿Cómo descubriste la verdad?, logré preguntar. Papá encontró uno de tus folletos originales de Italia escondido en la mesita de noche de mamá anoche. Le preguntó al respecto, y ella, Michael hizo una pausa. No pudo mantener la historia recta. Cuanto más preguntaba, más se contradecía. Luego llamó al banco y descubrió un gran retiro que ella no pudo explicar. Aparentemente,
Tomó dinero de su cuenta conjunta para la planificación de la fiesta. Fue entonces cuando todo se desmoronó. ¿Dónde está papá ahora? Era la única pregunta que realmente me importaba. En casa del tío David. No pudo quedarse en la casa con ella después de que todo saliera a la luz. Está devastado, Char. No solo por el viaje, sino por cómo mamá manipuló a todos, enfrentando a la familia entre sí. Cerré los ojos, imaginando el dolor de mi padre al descubrir este nivel de traición por parte de su esposa de casi 40 años. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiéndome de repente exhausta a pesar de haberme acabado de despertar. Creo que necesitamos reunirnos. Los tres, tú, yo y papá. Averiguar cómo seguir adelante. Luego, eventualmente, confrontar a mamá juntos, para que ella no pueda manipular más la narrativa. Era extraño escuchar a Michael tomar el mando de esta manera, extraño escucharlo de mi lado después de meses de oposición. Pero también había algo catártico en ello, la posibilidad de una alianza donde había habido división. De acuerdo, acepté. Organízalo. Pero, Michael. Sí. Esto no soluciona todo entre nosotros de inmediato. Creíste lo peor de mí durante meses sin darme la oportunidad de explicarme. Lo sé, dijo en voz baja. Tengo mucho que compensar, tanto contigo como con papá. Pero quiero empezar a intentarlo, si me dejas. No era perdón, todavía no, pero era una apertura, una grieta en la pared que nos había separado por más tiempo del que cualquiera de nosotros quería admitir. Organiza la reunión, repetí. Empezaremos por ahí. Al terminar la llamada, me senté bajo el sol de la mañana, tratando de procesarlo todo. El dolor seguía ahí, pero junto a él ahora había algo más, una extraña mezcla de reivindicación y renovado pesar. Las fracturas familiares eran más profundas de lo que jamás había imaginado, pero por primera vez, no era la única que podía verlas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Michael: papá quiere verte hoy, si es posible. Está desconsolado por todo lo que planeaste y de lo que nunca supo. Le respondí inmediatamente: dile que voy. Y Michael, no dejes que mamá se entere. Algunas confrontaciones podían esperar. Reconectarme con mi padre, no. La cabaña de mi tío David, a orillas del lago, siempre había sido un refugio durante mi infancia. Pasábamos allí los fines de semana de verano, pescando, nadando y contando historias de fantasmas alrededor de la hoguera. Encontrarme a mi padre allí ahora, sentado solo en el muelle de madera desgastada, su reflejo temblaba en el agua de abajo, me rompió el corazón de una manera que no había anticipado. Parecía más viejo, de alguna manera, los hombros ligeramente encorvados, el sol primaveral resaltando las canas que habían cubierto su cabello, antes oscuro. No se giró mientras me acercaba, aunque las crujientes tablas de madera seguramente anunciaron mi llegada. Papá, mi voz salió pequeña, como la de un niño. Cuando se giró, sus ojos estaban rojos, pero secos. Charlotte. Se puso de pie, tambaleándose, abriendo los brazos. Caminé hacia su abrazo, sintiendo su familiar solidez. A pesar de todo. Nos quedamos allí en silencio, el suave chapoteo del agua del lago contra la orilla proporcionando la única banda sonora a nuestro reencuentro. Michael me lo contó todo, dijo finalmente, su voz áspera por la emoción. Lo de Italia. Lo que planeaste para mi cumpleaños. Quería que fuera perfecto, susurré contra su hombro. Tu pueblo ancestral, los registros familiares, la villa con vistas a los viñedos. Él apretó su agarre. Habría sido el regalo más considerado que alguien haya intentado darme. Nos movimos al banco de madera al final del muelle, sentándonos uno al lado del otro como innumerables veces antes. Durante varios minutos, solo observamos el agua, el cómodo silencio que siempre había existido entre nosotros, regresando gradualmente. Necesito entender qué pasó, dije finalmente. ¿Por qué mamá haría esto? Papá suspiró profundamente, pasándose una mano por la cara. Tu madre siempre ha sido complicada. Insegura de maneras que no siempre eran visibles para los demás. Pero este nivel de engaño, volviendo a toda la familia en mi contra. Creo que empezó pequeño, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Un pequeño resentimiento por tu estrecha relación conmigo, un poco de celos por tu éxito financiero. Luego,
Cuando empezaste a planificar algo que ella nunca podría haber ideado por sí misma, se convirtió en una bola de nieve. Terminé. Tu madre necesita sentirse necesaria, continuó papá. Necesita ser el centro del universo familiar. Tu independencia siempre ha amenazado eso de alguna manera. La explicación tenía cierto sentido, pero no excusaba el dolor, la crueldad deliberada. Michael mencionó que mamá te dijo que yo me negaba a asistir a tu celebración de cumpleaños, dije con cuidado. ¿Le creíste? El dolor apareció en su rostro. Lo cuestioné. No sonaba como tú. Pero cuando pasaron semanas sin noticias tuyas sobre mi cumpleaños, cuando parecías evitar el tema cada vez que hablábamos. Dejó la frase en el aire, la implicación clara, en ausencia de la verdad, la duda se había infiltrado. Interceptó mis mensajes para ti, dije, la comprensión aún fresca y dolorosa. Eliminó correos electrónicos. Escondió folletos. Pensé que sabías de Italia desde el principio. No lo sabía, dijo simplemente. Hasta que encontré esto. De su bolsillo de la chaqueta, sacó un folleto doblado, uno de los muchos folletos de Italia que había llevado a las reuniones familiares. Este detallaba la clase de cocina toscana que había reservado, con participantes sonrientes haciendo pasta a mano. Se cayó de un libro en la mesita de noche de tu madre cuando buscaba mis gafas de lectura. Cuando le pregunté, su historia no dejaba de cambiar. Primero dijo que habías considerado Italia, pero que habías abandonado la idea, luego que lo habías planeado sin consultar a nadie, y luego que habías exigido que todos pagaran su propio viaje para un viaje extravagante que nadie podía permitirse. Nada de eso era cierto, dije en voz baja. Ahora lo sé. Dobló el folleto con cuidado y lo devolvió a su bolsillo. Cuanto más hablaba, más obvio se hacía que algo andaba mal. Llamé al banco por unos retiros inusuales, y el gerente mencionó tus grandes transferencias de ayer, cancelándolo todo. Asentí, recordando la sombría satisfacción de recuperar el dinero que había ahorrado con tanto cuidado. Michael apareció durante la discusión que siguió, continuó papá. Tu madre intentó mantener su versión de los hechos, pero para entonces ya sabía lo suficiente como para cuestionarlo todo. Michael finalmente se derrumbó y admitió lo que sabía, como tu madre había estado sistemáticamente volviendo a todos en tu contra, como había organizado este elaborado comité de planificación de fiestas específicamente para excluirte. ¿Y lo de no ser bienvenida a tu fiesta de cumpleaños?, pregunté. Las palabras todavía amargas en mi boca. La expresión de papá se oscureció. Michael me lo dijo. Todavía no puedo creer que tu madre te dijera eso. A cualquiera, pero especialmente a su propia hija. La validación de mi dolor, el reconocimiento de la crueldad que había experimentado, liberó algo que estaba tenso en mi pecho. Durante meses, había cuestionado mis propias percepciones, me había preguntado si estaba reaccionando de forma exagerada. Escuchar a mi padre confirmar lo incorrecto de todo ello fue inesperadamente sanador. La dejé en casa anoche, dijo papá después de un momento. Le dije que necesitaba espacio para pensar. David siempre me ha dejado una llave bajo la maceta, para las salidas de pesca y todo eso. Vine aquí para despejarme, para averiguar qué pasaría después. ¿Qué ha pasado después?, pregunté. Honestamente, no lo sé, cariño. Por primera vez, escuché todo el peso de su dolor. 40 años de matrimonio, y siento que nunca la conocí realmente. El nivel de manipulación, la crueldad deliberada hacia ti, ha sacudido todo lo que creía entender sobre nuestra vida juntos. La implicación flotaba en el aire entre nosotros, que esta revelación podría ser el final del matrimonio de mis padres. Por mucho que me doliera, la idea no me producía satisfacción, solo una profunda tristeza por el dolor de mi padre. Lo siento mucho, dije, sin saber exactamente por qué me disculpaba, por la situación, las revelaciones, el difícil camino por delante. Papá me apretó la mano. Nada de esto es culpa tuya, Charlotte. Nunca pienses eso. Una puerta de coche se cerró de golpe a lo lejos, y pronto Michael apareció en la parte superior del camino que conducía al muelle. Se acercó con vacilación, mirándonos con incertidumbre. ¿Es una conversación privada, o puede unirse alguien? Papá le dio una palmada en el espacio a su lado. Estábamos a punto de llegar a la parte en la que averiguamos qué hacer con tu madre. Michael se sentó, completando nuestro improbable trío.
He estado pensando en eso. Creo que tenemos que confrontarla juntos. Presentar un frente unido para que no pueda seguir manipulando la narrativa. De acuerdo, dije. ¿Pero cuál es el objetivo de la confrontación? ¿Reconciliación? ¿Consecuencias? Comprensión. Todo lo anterior, dijo papá con firmeza. Necesito entender cuán profundo llega esto, cuánto tiempo lleva volviendo a mis hijos uno contra el otro. Ambos merecen responsabilidad por cómo los ha tratado. Y sí, eventualmente debe haber un camino hacia algún tipo de curación, aunque aún no sé cómo será eso. Deberíamos hablar con Jessica también, añadió Michael. Ella sospechó que algo andaba mal durante semanas, pero no podía precisar qué. Mamá le ha estado contando una versión diferente de los hechos que la que me contó a mí. Divide y vencerás, murmuré. Clásica táctica de manipulación. Pasamos la siguiente hora comparando notas, llenando lagunas en la comprensión de cada uno sobre los últimos meses. La imagen que surgió era perturbadora, una campaña sistemática de mi madre para aislarme de los eventos familiares, mientras se posicionaba como víctima de mi supuesta egoísmo. No puedo creer que me lo creyera, dijo Michael, sacudiendo la cabeza. Mirando hacia atrás, las inconsistencias eran tan obvias. Ha tenido décadas de práctica, dijo papá en voz baja. No seas demasiado duro contigo mismo. A medida que nuestra conversación disminuía, surgieron asuntos prácticos. El cumpleaños aún faltaban 2 meses, la planificación de la fiesta estaba muy avanzada, y lo más importante, el anhelado sueño de mi padre de visitar su pueblo ancestral seguía sin cumplirse. ¿Qué hay de Italia?, preguntó Michael finalmente. ¿Es demasiado tarde para salvar algo? Dudé. Cancelé todo ayer. La villa, los vuelos, los tours privados, todo se fue. Pero podrías volver a reservar algo similar, ¿no?, preguntó papá, un atisbo de su antiguo entusiasmo regresando. Quizás no exactamente el mismo alojamiento, pero la misma experiencia. Supongo que podría, dije lentamente. Pero ahora sería diferente. Menor escala, quizás solo. Solo tú y papá, sugirió Michael. Eso podría ser lo mejor, honestamente. Un viaje de padre e hija, centrado en lo que más importa, conectar con la historia familiar. La sugerencia me sorprendió, tanto por su contenido como por su origen. El Michael de hace 2 días nunca habría propuesto excluirse de un evento familiar tan significativo. ¿No te importaría?, pregunté con cuidado. Negó con la cabeza. Esto siempre fue sobre que papá experimentara su herencia. La dinámica familiar se interpuso en eso. Quizás simplificar es la respuesta. Vayan ustedes dos, conecten con los parientes italianos, vean el pueblo ancestral. El resto de nosotros podemos hacer una pequeña celebración cuando regresen. Papá me miró, la esperanza reavivándose cautelosamente en sus ojos. ¿Qué piensas, Charlotte? ¿Podríamos salvar el sueño? Mirándolo a él, a este buen hombre que siempre me había apoyado, siempre había creído en mí, supe que solo había una respuesta posible. Empezaré a hacer llamadas mañana, prometí. No será exactamente lo mismo, pero lo lograremos. El alivio en su rostro valió cada reserva, cada conversación difícil por delante. ¿Qué hay de mamá?, preguntó Michael, devolviéndonos al problema inmediato. Papá enderezó los hombros. Decisión tomada. Hablamos con ella mañana. Todos juntos. No más secretos, no más manipulación. Pase lo que pase después de eso, lo afrontaremos como una familia real, no la ilusión que ella ha estado orquestando. Mientras regresábamos a nuestros coches, algo cambió entre los tres, una nueva comprensión, una alianza tentativa nacida del dolor y la verdad compartidos. El camino por delante no sería fácil, confrontar a mi madre, reconstruir la confianza entre nosotros, navegar los cambios que pudieran surgir en nuestra estructura familiar. Todo se cernía grande e intimidante. Pero, por primera vez en meses, no me sentía sola al enfrentarlo. Y eso, marcó toda la diferencia. La confrontación con mi madre fue tan difícil como habíamos anticipado. Sentados en la sala donde me habían dicho que no era bienvenida solo unos días antes, formamos un triángulo de verdad a su alrededor, papá, Michael y yo, unidos en nuestra demanda de honestidad. Al principio, intentó negación, luego desvío, luego lágrimas.
Cuando esas tácticas fallaron contra nuestro frente unido, la ira estalló, décadas de resentimiento burbujearon a la superficie. Las cosas que dijo ese día, sobre mi relación con papá, sobre sus sentimientos de exclusión a lo largo de nuestra historia familiar, sobre su percepción de ser infravalorada y pasada por alto, fueron dolorosas de escuchar, pero necesarias de entender. Siempre has sido su favorita, me escupió, abandonando todo pretexto. Desde el día en que naciste, fui secundaria en su vida. ¿Tienes idea de lo que se siente? ¿Ver a tu marido establecer un vínculo con tu hija de una manera en que nunca se conectó contigo? El dolor crudo en su voz era genuino, aunque sus acciones seguían siendo inexcusables. Papá escuchó en atónito silencio, oyendo por primera vez la profundidad de la inseguridad que había moldeado nuestra dinámica familiar durante décadas. ¿Por qué nunca me hablaste de esto?, preguntó finalmente. 39 años de matrimonio, Eleanor, y nunca una vez expresaste sentirte así. Habría cambiado algo, replicó ella. ¿La habrías amado menos? ¿Estarías menos orgulloso de sus logros? ¿Habrías pasado menos tiempo enseñándole todo lo que sabes? Así no funciona el amor, dijo papá suavemente. No es un recurso finito que se pueda dividir. Amar a Charlotte nunca disminuyó lo que sentía por ti. La compostura de mi madre se desmoronó entonces, décadas de resentimiento mal dirigido dieron paso a la primera vulnerabilidad genuina que le había presenciado. Michael se acercó a sentarse a su lado, un acto de compasión que me sorprendió, dado todo lo que había sucedido. Mamá, dijo en voz baja. Necesitas ayuda. Ayuda profesional. Lo que hiciste, mentirnos a todos, ponernos unos contra otros, eso va más allá del conflicto familiar normal. Eso fue calculado y cruel. Ella no lo negó. Un progreso, de alguna manera. Al final de ese largo y agotador día, se habían establecido 3 cosas. Primero, mi madre comenzaría terapia para abordar las profundas inseguridades y resentimientos que habían impulsado su comportamiento. Segundo, papá se mudaría temporalmente al condominio que tenía cerca del campus para noches de trabajo tardías, creando espacio para que ambos procesaran lo sucedido. Y tercero, el viaje a Italia seguiría según lo planeado, un viaje de padre e hija para conectar con nuestra herencia. Las semanas siguientes fueron una extraña mezcla de planificación y curación. Mientras investigaba nuevos alojamientos y reconstruía nuestro itinerario, mi relación con Michael experimentó su propia renovación. Las cenas semanales con él y Jessica se convirtieron en un momento para desmantelar viejos malentendidos y construir nueva confianza. El hermano que una vez había parecido un competidor distante, se convirtió lentamente en un aliado genuino. Papá se lanzó a las lecciones de italiano con renovado vigor. Quiero saludar a nuestros primos italianos correctamente, explicó durante nuestras sesiones de planificación, destrozando las pronunciaciones con entusiasta determinación. Su alegría en los preparativos no estaba contaminada por el drama familiar, un regalo que no esperaba, pero que atesoraba profundamente. El viaje de mamá fue más complicado. La terapia 2 veces por semana reveló patrones de inseguridad y control que se remontaban a su propia infancia. La comprensión no excusaba sus acciones, pero proporcionaba un contexto que hacía que el perdón pareciera posible eventualmente, con tiempo y un cambio constante. 2 meses después de la confrontación, papá y yo abordamos un vuelo a Roma. El viaje a Italia se había transformado de su concepción original, más pequeño en escala, pero quizás más rico en propósito. Solo nosotros 2, siguiendo el hilo de la historia familiar hasta su origen. La Toscana nos recibió con la luz dorada del sol y colinas onduladas que parecían encarnar la serenidad misma. Nuestro alojamiento, un pequeño apartamento en una torre medieval convertida, no podría haber sido más diferente de la villa familiar que había reservado originalmente. Sin embargo, algo en su escala íntima, sus antiguas piedras calentadas por siglos de sol, se sentía exactamente correcto para nuestro viaje. En nuestro tercer día, condujimos al pequeño pueblo de Castellina, donde había nacido el abuelo de papá antes de emigrar a América en 1912. Las calles estrechas y los edificios desgastados no habían cambiado mucho en el siglo transcurrido, creando la extraña sensación de caminar por nuestra propia historia. La oficina de registros local era una sola habitación en el edificio municipal, supervisada por una anciana que aplaudió con deleite cuando le explicamos nuestra conexión con el pueblo. Falco, exclamó, reconociendo el nombre original de la familia. «C'è una familia antica a Castellina». A través de su inglés imperfecto y nuestro vergonzoso italiano,
complementado con una aplicación de traducción, supimos que varias ramas de la familia Falco todavía vivían en la región. Una llamada telefónica más tarde, y fuimos invitados a almorzar el domingo en la casa de Giovanni Rossi, cuya abuela había sido Falco antes del matrimonio. Ese domingo se convirtió en el corazón emocional de nuestro viaje. Sentados en una larga mesa bajo una pérgola cubierta de vides, rodeados de primos italianos de tercer y cuarto grado, papá lloró abiertamente cuando Giovanni sacó registros familiares que databan de los años 1800. Su abuelo, Antonio, explicó Giovanni a través de su hija, estudiante universitaria, que hablaba un excelente inglés, fue recordado como el aventurero que buscó fortuna en América. Su hermano, Matteo, se quedó aquí y mantuvo el olivar familiar. Ustedes descienden de dos hermanos con sueños diferentes, pero la misma sangre. Pasamos horas examinando documentos amarillentos y fotografías descoloridas, uniendo conexiones a través del tiempo y el océano. El rostro de papá, durante todo el tiempo, era un estudio de asombro, cada nuevo descubrimiento lo iluminaba desde dentro. Gracias, me susurró esa noche mientras regresábamos a nuestro apartamento bajo un dosel de estrellas. Por encontrar esto. Por hacerlo realidad a pesar de todo. Este ha sido el mayor regalo de mi vida. El resto de nuestro viaje se desarrolló como un sueño, clases de cocina donde aprendimos recetas familiares más antiguas que la propia América, recorridos por ciudades antiguas donde nuestros antepasados habían caminado, noches tranquilas bebiendo vino local en nuestra terraza mientras discutíamos de todo, desde filosofía hasta recuerdos familiares. Liberados de las tensiones que habían definido nuestra dinámica familiar durante tanto tiempo, papá y yo descubrimos nuevas dimensiones en nuestra relación, conversaciones más profundas de las que nunca habían sido posibles en casa. Regresamos a América cambiados, conectados no solo con nuestro pasado ancestral, sino con una nueva comprensión de lo que la familia podía significar cuando se construía sobre la honestidad y el respeto mutuo. El regreso a casa fue, a la vez, más fácil y más difícil de lo previsto. Mamá nos recibió en el aeropuerto, su habitual exterior pulcro suavizado por 2 meses de terapia y reflexión. El abrazo que me dio fue tentativo, pero genuino, quizás el primer abrazo auténtico que habíamos compartido en mi vida adulta. Me gustaría que me contaras sobre tu viaje, dijo mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Si estás dispuesta a compartirlo conmigo. Era una pequeña rama de olivo, ofrecida con una humildad sin precedentes. La acepté con cauto optimismo. La cena de cumpleaños familiar que siguió una semana después fue modesta en comparación con la elaborada fiesta originalmente planeada, solo nosotros 5, papá, mamá, Michael, Jessica y yo, en el restaurante de carnes favorito de papá. Sin pancartas, sin familiares extendidos, sin la representación de una armonía familiar perfecta. En cambio, algo más valioso, conversación honesta, escucha atenta y los primeros brotes frágiles de curación. Durante el año siguiente, nuestro paisaje familiar continuó cambiando y asentándose en nuevos patrones. Mamá y papá finalmente se reunieron bajo el mismo techo, su matrimonio fundamentalmente alterado, pero quizás más fuerte por haber sobrevivido a su mayor prueba. Las sesiones semanales de terapia familiar se volvieron mensuales, luego trimestrales, a medida que se arraigaban nuevos patrones de comunicación. Mi relación con mamá nunca sería simple o completamente cómoda, pero se convirtió en algo que no esperaba, auténtica. La pretensión de una perfecta armonía madre-hija fue reemplazada por un respeto cuidadoso y una comprensión creciente. Nunca seríamos mejores amigas, pero estábamos aprendiendo a ser aliadas honestas en el complejo negocio de la familia. Michael y yo redescubrimos el vínculo fraternal que había estado enterrado bajo años de manipulación materna. Los brunches dominicales se convirtieron en nuestra tradición, un momento para mantener la conexión que casi perdimos por completo. En cuanto a papá y yo, nuestra aventura italiana compartida se convirtió en una piedra de toque, un recuerdo perfecto al que podíamos volver cada vez que las aguas familiares se volvían turbulentas. La foto nuestra con nuestros parientes italianos, con los olivos extendiéndose hasta el horizonte detrás de nosotros, ocupó un lugar de honor en el escritorio de su oficina, un recordatorio del viaje que había comenzado en la traición, pero terminó en una conexión profunda. Un año después, en el cumpleaños número 61 de papá, nos reunimos de nuevo, esta vez en un pequeño restaurante italiano propiedad de un chef de Castellina que se había convertido en nuestro amigo durante nuestra estancia. Mientras compartíamos platos hechos con recetas más antiguas que nuestra historia familiar estadounidense, me di cuenta de lo completamente que la narrativa se había transformado.
La madre que una vez me había dicho que no era bienvenida en la celebración de mi padre, ahora estaba sentada frente a mí, compartiendo historias de su propio viaje de terapia con una vulnerabilidad inesperada. El hermano que una vez había sido su cómplice involuntario, ahora levantaba una copa en mi dirección, reconociendo sin palabras lo lejos que habíamos llegado. Y papá, observando todo con una tranquila satisfacción, parecía más joven de alguna manera, liberado del peso de los secretos familiares y los resentimientos tácitos. Un brindis, dijo, levantando su copa de Chianti, por la verdad, por la sanación y por la comprensión de que la familia no es algo que nos dan. Es algo que creamos juntos cada día, a través de elecciones, perdón y amor. Chocamos las copas, el simple sonido sellando una compleja promesa. Mirando alrededor de esa mesa, entendí algo esencial sobre la naturaleza de las heridas familiares y la curación. Las cicatrices siempre estarían ahí, visibles bajo ciertas luces, sensibles a ciertos toques. Pero las cicatrices también representaban la supervivencia, la resiliencia, la notable capacidad del cuerpo para repararse a sí mismo después de una lesión. Nuestra familia se había roto, sus dinámicas más oscuras expuestas a una luz dolorosa. Sin embargo, de esa ruptura había surgido la posibilidad de una conexión auténtica, desordenada, imperfecta, pero real de una manera que nuestra fachada cuidadosamente mantenida nunca había sido. Mientras conducía a casa esa noche, con las ventanas bajadas para sentir la brisa de verano, sentí una sensación de paz que me había eludido durante la mayor parte de mi vida adulta. El viaje no había sido lo que esperaba. Rara vez lo son. Pero me había llevado exactamente a donde necesitaba ir. ¿Alguna vez has experimentado una dolorosa revelación familiar que finalmente llevó a la curación? ¿O te has encontrado excluido de algo importante solo para descubrir que te abrió un camino mejor? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto te ha resonado, por favor, dale a me gusta, suscríbete y comparte con alguien que quizás necesite escuchar que incluso las dinámicas familiares más dolorosas pueden transformarse con coraje y verdad. Gracias por escuchar mi viaje. Que tu propio camino te lleve a la curación que mereces.